Romanos, así se llama, ¿verdad? Es la primera, después del libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos Romanos, ¿verdad? Cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar a que nos pongamos en pie. Vamos a leer la santa, bendita, divina palabra de mi Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y yo quiero también, hermanos, antes de leer la palabra, quiero yo pedirles que me apoyen en oración. El día de mañana mi hermana va a pasar una cirugía y yo les suplico a todos los que puedan acordarse que pongan una palabra de oración a favor de ella. Realmente se necesita, ¿verdad? Nosotros estamos orando por ella y sabemos que todo va a estar bien, todo va a salir bien, pero cuando ustedes vayan a tener su tiempo de oración, si ustedes pueden poner una palabra a favor de ella, se los voy a agradecer. Vamos a leer la palabra del Señor. Ya tenemos unos días de estar aquí, no hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero todo lo que se ha estado hablando es importante. Vamos a leer siempre capítulo 5, versículo del 1 al 11. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su palabra, gracias por el privilegio y la oportunidad que usted nos da de poderle servir, de poder estar delante de su presencia, honrándolo, alabándolo y exaltando. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de nuestras vidas y nos regale su favor y nos regale su bendición. Ayúdenos a estar siempre firmes, siempre de pie, que lo honremos, lo alabemos y lo exaltemos. Y que todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra suya. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Quiero yo que verdad, una vez más, volvamos ahí al estudio para que podamos, verdad, siempre aprender lo que la santa palabra de nuestro Señor nos enseña. Hemos estado viendo todos estos miércoles, hemos estado viendo, hermanos, los beneficios que traen la justificación
a la vida del creyente. Yo cada miércoles le repito que es la palabra justificación. La palabra justificación o justicia divina es el requisito, el requerimiento, la demanda de Dios para con nosotros, para con el ser humano, el requisito para poder entrar al cielo, para poder entrar a la presencia de Dios, para ser salvos. Esa es la palabra justificación o justicia divina. El requerimiento, como cuando usted se va a subir a un bus, aquí poco se acostumbra, ¿verdad? Pero hay lugares donde usted paga su boleto y cuando entra usted ya tiene su boleto. Esa es la palabra justificación. ¿Cómo se obtiene la justicia divina? Por nuestros propios medios no se logra. No se obtiene, no se puede. Por mucho que usted intente decir, mire, yo soy justo o yo tengo la justicia, no se puede. O sea, sino solamente cuando nuestro Señor, nuestro Dios, nos la imparte o nos la da o nos recubre con su justicia, la justicia de Él. ¿Y cómo nosotros la obtenemos, amados hermanos? Regáleme su atención, creyendo en Él. Por eso dice que la justificación es por la fe. Cuando una persona pone su fe en Jesucristo, en el momento que esa persona cree en Jesucristo, el Señor en ese momento lo recubre de su justicia, ¿verdad? Por eso la palabra del Señor nos habla de los beneficios que obtenemos nosotros a partir del momento que fuimos justificados. Si usted ya recibió a Cristo, usted ya fue justificado. ¿Qué significa? Ya fue declarado justo delante de Dios. Por eso la palabra de Dios, más adelante lo vamos a ver, dice: ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. O sea, ya aquellos que fuimos declarados justos, nadie nos puede venir a acusar y decir, usted no es salvo, usted no es justificado, porque esa justicia divina no llegó a nuestra vida porque nosotros la hayamos obtenido, la hayamos ganado, la hayamos comprado. No, esa justicia divina llegó a nuestra vida porque Él pagó, Él la ganó en la cruz del Calvario, muriendo, entregando su vida por cada uno de nosotros, y nosotros, Él nos la regaló o nos la entregó cuando nosotros creímos en Él, porque nosotros no hemos hecho ninguna obra para obtenerla. Lo que nosotros hemos hecho es creer en Él, porque la justicia divina viene a la vida del ser humano por creer en Jesucristo, por poner nuestra confianza en Él. En el momento que el creyente o que la persona natural, porque fíjense, hermanos, cuando creímos nosotros estábamos, ya lo vamos a ver ahí, estábamos mal. Y esa parte es bien interesante. Quiero que lea conmigo, porque lo último que hablamos es que el último beneficio del que estuvimos hablando el miércoles anterior es que cuando nosotros fuimos justificados, el Espíritu Santo vino a nosotros. Todo creyente debe tener la garantía y la seguridad que a partir de aquel día que creyó en el Señor y Él lo declaró justo, Él nos depositó el Espíritu Santo en nosotros. Eso lo dice el versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Y cómo fue derramado en nuestros corazones el amor de Dios? Por medio del Espíritu. Nos fue dado el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Está conmigo? Usted hermano, usted tiene que tener la seguridad. Si usted ya recibió a Cristo, usted tiene que tener la seguridad que en su interior vive el Espíritu Santo, está allí. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo
y Dios es Espíritu Santo. Cuando nosotros creemos en Él, Él viene y entra en nosotros. Por eso la palabra del Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que estar seguro que el Espíritu Santo vive en usted, está en usted, es parte suya. Después dice el versículo 6, y es donde quiero que nos detengamos ahora, ¿verdad? Un poquito, porque me robé el tiempo yo solo. Verso 6. Porque Cristo, óigame hermano, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, póngame atención por favor, aquí está un beneficio precioso, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió? Por los impíos. Primero, en el versículo 6, primero dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, primero el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, primero nos llama débiles. Y después nos llama impíos. Póngame atención, no me vaya a dormir ni vaya a ir diciendo ya que yo le dije que usted era impío. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando no éramos creyentes, cuando andábamos perdidos, cuando no teníamos entendimiento de nada, cuando buscábamos solo los placeres del mundo, cuando no queríamos nada con Cristo, entonces estábamos así débiles, impíos. Vea, lea conmigo, no vaya a cerrar su Biblia. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, así estábamos, ¿verdad? Versículo 10. Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Véngame para acá. Esto es bien importante que usted lo entienda. Cuando Cristo vino a buscarnos, porque lo hemos estado hablando que Él fue el que vino a buscarnos, yo he venido a buscar y a salvar el que se había perdido. Cuando Él vino a buscarnos a cada uno de nosotros, allá donde nos encontró, no sé dónde estábamos, no sé qué andaba haciendo, no sé qué pensaba, no sé cuáles eran sus planes, no sé cuáles eran sus ideas. Nosotros no éramos débiles, éramos impíos, éramos pecadores, éramos enemigos. El capítulo 5 dice todas esas descripciones de una persona que no ha querido nada con Cristo, está así. Pero dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Véngame para acá. Cristo no vino a morir por gente buena. Porque hay mucha gente, cuando uno le habla de Cristo, le presenta el plan del Evangelio, el plan de la salvación, le presenta el Evangelio. Cuando uno le habla de la palabra del Señor, hay mucha gente que dice, mire, óigame, ahorita así como estoy yo, ¿cómo voy a ir a buscar de Dios? Déjeme, óigame, esa es una excusa muy barata de la gente. Déjeme arreglar mi vida. Déjeme ordenar mi vida. Primero voy a dejar las mujeres, voy a dejar la bebida, voy a dejar los placeres, voy a dejar los desórdenes que hago y después voy a ir a buscar a Cristo. Hermano, eso no es mentira. Eso es mentira. El único que nos puede ayudar, el único que nos puede dar fuerza, el único que nos puede dar fortaleza para salir de una cantidad de problemas que el ser humano enfrenta, vive cada día, el único es Cristo adentro de nosotros.
Cristo no vino a morir por gente sana, por gente que no tiene problemas, por gente que está bien, por gente que está perfecta. Cristo Jesús vino a morir por pecadores, vino a morir, como dice la palabra, por impíos, vino a morir por débiles. ¿Sabe por qué nos llama débiles una persona antes de recibir a Cristo? ¿Sabe? En esta palabra, ¿sabe por qué nos llama débiles? ¿Por qué estábamos débiles? Porque no teníamos capacidad de hacer nada por nosotros, estábamos perdidos. Le digo yo esto porque este es el beneficio de la muerte de Cristo. O sea, hermano, yo quiero que usted me entienda. Nosotros no hicimos nada para poder merecernos la justificación o la salvación o el perdón. Éramos débiles, estábamos hundidos. La palabra redención, estábamos tirados, estábamos perdidos. Ya nadie daba nada por nosotros. Yo escuché esta ilustración bien bonita de que había una subasta. Usted sabe que es una subasta, ¿verdad? Alguien dejó una herencia o dejó muchas cosas y dice las vamos a subastar y pues lo que se recoge de la subasta pues se le va a entregar a fulano de tal o qué sé yo. Y había una subasta, hermano, y había una guitarra ahí. Había una guitarra que era parte de la subasta. No tenía cuerdas, estaba toda empolvada, estaba toda sucia, hermano, óigame, nadie daba nada por esa guitarra porque no servía. Imagine cómo estaba toda sucia, toda quebrada, toda arruinada. Y vino alguien y preguntó cuánto vale la guitarra. Un valor bien bajo. Y la compró, hermano. La compró, se la llevó para su casa, la limpió, la reparó, le puso cuerdas, la afinó y ya ahora que ya la tiene limpia, arregladita, reparada, con sus cuerdas afinadas, y ahora mire, ran, el que puede tocar, ¿verdad? Y saca una melodía preciosa con aquella guitarra. ¿Sabe quién es la guitarra? ¿Sabe quién es la guitarra? Nosotros. ¿Sabe quién es el que la compró? ¿Quién la compró? Cristo Jesús. Esa guitarra ahí abandonada, sola y triste, nadie da nada por ahí. Así nos encontró Jesús. Así nos encontró Jesús, que nadie daba nada por nosotros, nadie, porque estábamos perdidos, estábamos contaminados con ese pecado, hermanos, que heredamos de nuestro padre Adán. Abraham le iba a decir yo, Adán. Un día de esto, el miércoles que viene, que ya vamos a estar hablando un poquito de Adán. Así nos encontró el Señor Jesucristo. Hermano, óigame, donde nosotros voluntariamente no podíamos hacer nada por salir del problema en el que estamos. Porque hay mucha gente que viene y dice, mire, yo soy salvo porque yo me porto bien y yo soy esto, yo no peco, yo no hago aquí, yo no hago allá. Yo lo respeto, lo aprecio, lo admiro y digo yo que primero Dios un día vamos a llegar nosotros a ese nivel. Sin Cristo no se puede. Nosotros de la única manera que podemos declararnos salvos, justos delante de Dios o justificados delante de Dios es por creer en Él. Yo quiero que le quede bien claro, porque cuando Él nos encontró, usted no podía hacer nada, hermano. Si usted solo hubiera podido justificarse, declararse justo, declararse perdonado sin el sacrificio de Cristo, entonces ¿para qué vino Cristo a morir en la cruz del Calvario? Si Él vino a entregar su vida en la cruz del Calvario y morir por usted y por mí, era porque sin ese sacrificio, sin esa muerte, nosotros no, estábamos perdidos, estábamos condenados. Pero la palabra del Señor lo dice en el versículo 6, porque Cristo,
cuando aún éramos débiles, así estábamos débiles, ahí tirados, nadie daba nada por nosotros, no podíamos hacer nada. A su tiempo, ¿qué pasó? Murió por los impíos. Él murió por los impíos, Él murió por los pecadores, Él murió por los malos. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a los impíos, a los débiles, a los malos, a los pecadores y a todos aquellos que no teníamos salida, de que si nosotros poníamos nuestra fe en Él, podíamos cambiar nuestro destino final. Ya no estar condenados, sino que ahora poder nosotros llamarnos hijos de Dios, poder llamarnos justificados, poder llamarnos perdonados, poder llamarnos redimidos, poder llamarnos reconciliados y gozar de la herencia eterna. No porque usted se lo ganó. Yo quiero que le quede bien claro, hermano, porque la gente maneja eso. Yo ya me estoy ganando la salvación. La salvación no se gana. La justificación no se gana. Se recibe como un don de Dios por poner nuestra fe en Él, por creer en Él. Si usted se la quiere ganar, nunca lo logra, nunca lo va a alcanzar. No puede, no se puede. Porque sin el sacrificio de mi Señor Jesucristo no se puede. Entonces aquí lo dice bien claro la palabra del Señor. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, versículo 7, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La máxima expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo para con usted, para conmigo, para con nuestra familia, es que sin que nosotros no lo merezcamos, siendo pecadores, cuando Cristo lo vio a usted y me vio a mí, nos vio pecadores, no nos vio nítidos. Cristo nos vio pecadores y aún viéndonos pecadores, Él no le importó morir en la cruz del Calvario, no le importó entregar su vida por nosotros. Cristo no murió por gente. Una vez el Señor Jesucristo estaba comiendo con los publicanos y llegaron los fariseos hipócritas y se enojaron y dijeron: Jesús no sabe quién es este montón de gente pecadora que está aquí. Y Jesús les dijo, yo no he venido por los que están sanos, yo he venido por los enfermos. Y sabe que, hermanos, sabe que esos enfermos de los que Él habla, con todo respeto, sin ofender a nadie, somos nosotros. Porque la enfermedad más grande es el pecado. Es el pecado, es la desobediencia. Entonces Cristo, su máxima expresión de amor para con usted, si usted todavía tiene dudas de que Cristo le ama, su máxima expresión de amor es que Él murió por usted en la cruz del Calvario. No le importó que usted fuera pecador. Si Cristo hubiera dicho, bueno, yo voy a morir solo por los que no son pecadores, entonces no tiene sentido. Él para eso vino, para eso fue, y ese es uno de los beneficios que Él nos entrega. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Cuando habla de su sangre, habla de su muerte. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, hermano, póngame la atención, por Cristo, por Él, seremos salvos. ¿Seremos salvos de qué? ¿Seremos salvos de qué? Óigame, voy a terminar porque ya me fue el tiempo. Otro beneficio, y ese lo vamos a terminar de hablar el otro miércoles. Otro beneficio de haber sido declarado justificado es que usted y yo, los creyentes, los cristianos,
los que hemos recibido a Cristo, hermano, seremos salvos de la ira. Póngame atención. Cuando, hermano, yo se lo he explicado muchas veces, la iglesia, usted y yo, nosotros somos la iglesia, ¿qué es lo que estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Dígalo con voz fuerte. Escatológicamente hablando, ¿qué esperamos? Que la trompeta suene, ¿verdad? Hay un hermano por ahí que me dijo a mí que le ayude a buscar un shofar, es un instrumento, ¿verdad? Allá en Chico dicen que hay una señora que lo suena de vez en cuando. Lástima, yo no hay nadie aquí que lo tenga. Pero cuando la trompeta suene, la trompeta se sonaba en aquel tiempo cuando, en dos ocasiones, se sonaba cuando era tiempo de ir a adorar y cuando era tiempo de ir a pelear, cuando había guerra. Pero ahora nosotros vamos a esperar que la trompeta suene cuando es hora de irnos a adorar a Dios. La trompeta va a sonar en señal de que la iglesia se fue. La iglesia se fue. Y en el momento que la iglesia se fue, amados hermanos, en el momento que la iglesia se fue, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Ira divina. ¿Qué va a pasar aquí en la tierra? Juicios divinos, ira divina, juicios divinos. Se van a derramar todos los juicios del Apocalipsis sobre la tierra. Hay mucha gente que dice, ay, si el infierno aquí es, ahorita es, mi esposo es. Ah, pues sí, eso no es infierno. Eso no es infierno. En el momento que la iglesia se fue, ¿verdad? Hermano, la ira divina será derramada sobre los que no quisieron nada con Dios, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a terminar de hablar el miércoles que viene, ¿verdad? Entonces, son los beneficios. Y lo bonito es que si usted ha creído en el Señor, usted no va a estar aquí. Usted se fue con su Señor para estar con Él. Por eso cante, hermano, porque allá vamos a ir a cantar, a adorar, a alabar. Los que no les gusta adorar aquí, yo no sé cómo van a hacer allá. Ay, tan aburrido, mándeme para abajo de regreso, aquí no me gusta. Amén, hermano. Ay, yo quiero ir. Hay algunos que dicen, yo mejor me quiero ir para el infierno porque ven que ya va a estar Vicente Fernández cantando. Dios guarde, ¿verdad? El conejo malo es el que va a estar allá, pero va a andar con un tridente queriendo apoyar a los que fueron para allá. Hermano, ese es un beneficio, ¿verdad?, de haber creído en el Señor. Vamos a orar. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia.